¿Cómo pondrías un alto, Ale, a todo esto que pasa a lo mejor entre Victoria y Eugenio de repente, esta tiradera? Alessandra Rosaldo le sale al paso a todas las críticas que ha recibido su pequeña hija Aitana. ¿Por qué la gente se mete con los niños? No entiendo. Además, o con los hijos de los famosos. Muy diplomáticamente le lanza unos cuantos zarpazos a Victoria Rufo por estar opinando de ella. Vamos a ver. A ver. Nos encontramos a Alessandra Rosaldo visiblemente molesta por todas las críticas que han hecho sobre su hija, pues además de decir que no tenía gracia ni bailaba bien, también se suman las declaraciones de Victoria Rufo, quien declaró que Aitana estaba en la peor edad que es cuando están feitos. ¿Es que fueron inapropiados los comentarios de Victoria? No sé, no tengo nada que opinar. No sé si los pudiste ver. No, pero no, a mí no me gusta opinar de otras personas, entonces no tengo nada que opinar. ¿Qué opinó sobre tu hija, Ale? Uy, no, menos voy a opinar sobre hijos ajenos, imagínate. No, yo no tengo nada que opinar. Mensaje que dejen de meterse tal vez con los niños o opinar de los No tengo ningún mensaje ni nada que opinar. Nada que opinar. Muchas gracias. Pero sí. como madre, sin embargo, duele o incomoda cuando hablan de tus Les hijos. agradezco infinito todo el apoyo que le dieron a Sentidos Opuestos en el concierto. De verdad agradezco infinito que siempre estén pendientes de nosotros y apoyando a toda la familia. De otros temas no tengo nada que decir. Oye, ¿cómo pondrías un alto, Ale, a todo esto que pasa a lo mejor entre Victoria y Eugenio de repente, esta tiradera? No es mi historia, no es mi historia. Bueno, pero no está bien que comentes sobre tu hija. No tengo nada que decir. Y cuando salen noticias malas que tienen que ver con tu familia como tal, Eugenio y tú, ¿cómo toman esto? Pues ya estamos acostumbrados, estamos muy acostumbrados. Y bueno, lo sabemos manejar muy bien. Había un comentario de Eugenio y él dejaba entrever que no le gustaron los comentarios de Victoria, justamente. No sé, tendrían que preguntarle a él. Agradecía incluso que defendieran a tu hija, a la hija de ustedes dos. Bueno, uno siempre va a darle las gracias a la gente que está de tu lado o que te apoya, por supuesto. ¿Cómo blindas a Aitana justo de las críticas? ¿La dejas ver redes sociales? No, ella no tiene ni redes sociales, ni alcance a ellas, ni mucho menos a los comentarios de la gente. Y además está muy consciente de la cantidad de enojo que hay allá afuera. Y muy consciente también de que, pues, al que tira le cae. Eugenio decía a Ola que su rol como papá de Aitana en esta ocasión pues es distinto. ¿Tú cómo lo ves? Pues tú eres igual que hace 5 años. No. Pues claro que es completamente distinto. Completamente distinto. Es un gran padre, es un padre presente, es un padre amoroso, es un padre que está al 100 en todos los sentidos, en todas las etapas. Yo solamente te puedo hablar de lo que yo he visto y lo que yo he vivido y lo que yo he presenciado, no solamente con mi hija, sino el tipo de padre que yo he visto que es desde hace 20 años con sus hijos mayores. Es un padre excepcional. ¿Crees que Eugenio aprendió tal vez a ser un mejor padre con el paso de los años? Yo creo que Eugenio ha sido siempre un gran padre, siempre. Obviamente a cada hijo le tocó un padre diferente porque cada hijo llegó cuando él estaba en un momento diferente de su vida y de su carrera y cada hijo además con una mamá diferente, entonces obviamente con historias diferentes, pero siempre ha sido un magnífico padre. Bueno, para mí Eugenio Derbez es un padrazo. Y un tan tremendo buena gente, padre. Raúl, y un ser humano increíble. Y obviamente cuando hay un divorcio es muy difícil para que el padre esté extra presente, sobre todo si él terminó en Los Ángeles, ella, Raúl, en México. Sí. Los hijos crecen, eso se entiende. Pero de que hay que tratar de estar presente, obvio, y de que cuando uno, yo no sé, a veces los padres son demasiado jóvenes para entender que el tiempo pasa y que ese momento con los hijos no regresa. Pero mira, la vida de Raúl le da todo, ahí tiene hijos nuevos y ahora Por está eso me acuerdo muy cuando yo presente. pasaba tiempo con Mía, que mi esposa me decía, ay,
Mía tiene que regresar al colegio, estamos mucho tiempo de vacaciones y le van a decir algo. Y lo mejor que hice es viajar alrededor del mundo con mi hija, que aprendió más de lo que aprendí en el colegio. Eso es verdad. Y después Esa es la se universidad. graduó de una de las mejores universidades de Estados Unidos, de negocios y todo eso. Y mira, y la gente, no, porque si va a faltar 5 o 6 días al colegio, le puede afectar. ¿Afectarle en qué? Si está aprendiendo que está en el Himalaya, está en China, está aprendiendo de más culturas. Así que le digo, señores, si pueden viajar con sus hijos, es lo mejor que le pueden enseñar. Creando memorias que van a ser para toda la vida y le van a servir.